Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Qué alegría Bienvenidos. estar con ustedes. Sí, siempre es una alegría, un honor, una honra que el Señor nos da el poder compartir con ustedes estos martes, eh, compartir su palabra, ¿cierto? Que es lo que hemos estado haciendo. Y también es un gozo para nosotros cuando nos cuentan que se les pasó esta hora rápido, porque finalmente su palabra es la que nos emociona, la que nos apasiona, la que es interesante. Nosotros no tenemos mucho de divertido quizás, pero nos encanta compartir su palabra y nos encanta que a ustedes también les guste este tiempo que pasamos juntos. Así que les damos la bienvenida, les pedimos que nos saluden. Buenas noches, Rosario, gracias por anticiparte, por estar ahí al pie del cañón. Mane, nuestra amiga querida, fiel, Benjamín Hola, Diegues, hola Benjita. Benjita, desde el norte de Chile, ahí nos acompaña nuestro amigo. Y bueno, a todos los que se están conectando con nosotros, bienvenidos una vez más. Si hay personas nuevas que están ingresando, que no han compartido con nosotros algún otro martes, les contamos que somos un matrimonio, miembro de una familia pastoral, ¿cierto? De nuestra iglesia cristiana Vitacura. Y hemos estado compartiendo hace ya más de 2 meses, cada martes, acerca del diseño original de Dios para la familia, acerca de la educación en casa, ¿cierto? Pero muy enfocado a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como familia, cómo Él creó la familia y por qué es tan importante que estos tiempos que estamos viviendo los enfrentemos fortaleciendo la familia. Así que bueno, hola a todos los que nos están escribiendo, a María Cecilia Garretón, Juan Eduardo Pizarro, junto a Carlita, hola, ¿cómo están? Francisco Chaullo, buenas noches. Verónica Andrade, mira, muchas bendiciones, tía, también para ti, qué rico que estás con nosotros. Daniela Oliva, al fin de vuelta, sí, ¿verdad? Los echamos de menos también eh, el martes pasado. Eh, Ahí dice Juan Eduardo Pizarro, somos miembros de la Viña de las Condes y primer año de homeschool. Qué rico tenerlos con nosotros, bienvenidos, nos encanta compartir con cada uno de ustedes lo que Dios nos está enseñando. Les contamos, por si acaso también siempre nos gusta recordarles que nuestra iglesia está haciendo transmisiones los días domingo a las 11:30 de la mañana, que es nuestra reunión más importante de la semana, donde tenemos un tiempo precioso de adoración y de revelación de la palabra, y también nos reunimos el día miércoles a las 8:30 al estudio bíblico, también con un tiempo de adoración. Así que están muy bienvenidos, son siempre recibidos con mucho amor todos quienes quieran participar con nosotros. Y bueno, antes de orar, voy a anticipar un poquito lo que se viene, ¿cierto? Porque si bien este es un tema que no estaba presente en la jornada de homeschool que hicimos en junio del año pasado, Hace un año eh, ya. hace un año ya, que ya se cumplió el 8 de junio, hemos estado desarrollando esa conferencia, pero acá haciéndolo muy desmembradamente, muy tomándonos el tiempo necesario, ¿cierto?, para poder nutrir a la familia. Hola, Víctor Diegues. Hola, hola Daniela Antonia, una amiga fiel también, Vanessa Zárate y la Mane. Eh, Qué rico verlos, dice. Nosotros nos encantaría verles las caras también a ustedes, pero bueno, pronto lo podremos hacer. Pronto nos veremos. Pronto nos veremos. Y bueno, como les decía, este no es un tema que estuvo presente en ese momento, si bien es algo transversal que hemos tratado en todas las reuniones, pero el Señor nos instó, nos inquietó a que lo tomáramos como un tema particular y lo desarrolláramos, porque son tiempos en que la revelación de su amor es lo que puede transformarlo todo, es algo que está tomando preponderancia, algo que es vital, algo que el Señor está mostrando que es su gran propósito en su relación con el ser humano, es que comprendamos su amor, que comprendamos la naturaleza de su paternidad sobre nosotros. Y si estamos hablando de familia, si estamos hablando de relaciones de los padres con sus hijos, tenemos
dedicarle a esto el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Así que queremos hablar de la revelación de su amor como algo que debe ser vivido, ¿cierto? Porque quizás el tema de decir el amor de Dios es uno de los grandes lemas, ¿cierto?, de la iglesia desde que fue creada, desde que fue instaurada por Él. Y por lo mismo quizás muchas veces pasa a ser un tema que ya lo damos por hecho, ¿cierto? Hablamos del amor de Dios, no sabemos la palabra de memoria, sabemos lo que debemos creer, declaramos las palabras que están relacionadas al amor de Dios y buscamos relacionarnos con Dios también por medio de su amor. Entonces es súper importante entender que debemos llevar eso a la vida, que debemos llevar el amor de Dios, la revelación del amor de Dios, de la identidad de Dios, porque Él es amor, llevarla a la vida, a la piel, a lo que vivimos, a lo que experimentamos, a lo que compartimos, a lo que respiramos. Entonces queremos compartir esto, una paternidad observada en el Padre, una paternidad y este amor de Dios buscado en su propia naturaleza, en Él mismo. Esa paternidad desde la cual nace y surge nuestra regeneración como hijos de Dios, como hijos que ahora llevamos su simiente dentro de nosotros, ese amor que es la fuente de nuestra santidad cuando somos transformados por el Espíritu Santo. Y hablarlo no desde un punto de vista teológico, sino desde su punto de vista, no desde un punto de vista bíblico o intelectual o emocional, sino que hablarlo desde su punto de vista, desde el punto de vista de su identidad, de quién es Dios, porque Él es el amor verdadero y en Él queremos buscar esta revelación. Así que bueno, hecha esa introducción, los dejo con Juan Pablito y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir y pedimos tu presencia y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que hables a través de nosotros, para que les hables a cada uno, Señor. Tu Espíritu Santo visite cada casa que en este momento nos está oyendo y los que van a escuchar después, Señor, y traiga revelación de tu paternidad, Señor, de tu amor de Padre hacia nosotros, no solo para memorizarlo, sino para vivirlo, Señor, para experimentarlo en nuestras vidas. Así que te damos muchas gracias por lo que vas a hacer en esta noche. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos saludamos a Ana Andrade Geldres, Natividad Santis. Gracias por estar acompañarnos. Y a Vanessa Zárate que dice que lindo se ven. Mi esposita se ve muy linda. Entonces vamos a ver acerca de la paternidad de Dios. El subtítulo es Aprender del Padre para ser padres, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar mucho de Dios Padre y vamos a ver que la paternidad de Dios es el ejemplo perfecto. Pero no podemos aprender a ser padres si no experimentamos la paternidad de nuestro papá. No podemos aprender a tener la paternidad de Dios con nuestros hijos, ¿no es cierto? Ese amor de Dios con nuestros hijos, si no la vivimos. Así que eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy día, y espero que cada uno abra su corazón a lo que el Espíritu quiere decir y pueda poner en práctica, pueda empezar a buscar en su tiempo de oración lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, la primera diapositiva dice: el Padre Celestial es nuestro modelo. ¿No es cierto? Él es nuestro modelo de padre. El Señor repitió ese modelo en nosotros. Y lo sabemos porque dijo, cuando nos creó, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y replicó su manera de relacionarse con su hijo en nosotros, para que nosotros nos relacionemos con nuestros hijos de esa manera. Por lo tanto, en Él está escondida toda ese modelo, esa sabiduría de cómo debemos amar a nuestros hijos. Y fíjense que el Padre
habló de Cristo en público 2 veces. 2 veces el Padre se manifestó, ¿no es cierto? Y abrió los cielos y habló con una voz de trueno, una voz tronante, para decir algo acerca de su Hijo Jesús. Y lo primero que vamos a leer está en Mateo 3, 16, 17, que es cuando Jesucristo fue bautizado. Entonces dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí yo deliberadamente subrayé y puse en negrita, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque Dios cuando habla en público de su Hijo, lo que subraya 2 cosas, que es su Hijo amado, ¿no es cierto?, que lo ama. Manifiesta que esa persona que estaba ahí, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, era su hijo, pero era amado profundamente, que tenía una relación de amor con él y se complacía en él, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo cuando un padre habla en público de su hijo y cuando un padre que se agrada de su hijo, lo primero que dice es lo más importante, ¿no es cierto? Y dice que ama a su hijo Jesús. Después, si vemos en el siguiente pasaje, que está en Mateo 17:1-5, es cuando Jesucristo se transfigura. O sea, este es otro momento. Y está en Mateo 17, del versículo 1 al 5, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces aquí nuevamente hay solamente 2 partes donde el Padre habla en público, deja escuchar su voz acerca de su Hijo. Y fíjese que las 2 veces habla de su Hijo a quien ama, de su Hijo en quien se complace, y se complace en él porque lo ama. Entonces aquí tenemos que descubrir que sobre todo, y antes que todo, la relación de papá es una relación de amor con su hijo. Es una relación en que el padre ama a su hijo y se lo refuerza a cada instante, en cada momento en que puede, ¿no es cierto? Y aun cuando lo dice en público, cuando habla de su hijo en público, manifieste ese amor. Y en este pasaje vemos que además agrega, escúchenlo a él, ¿no es cierto? Porque presenta, o sea, Jesús se transfigura y aparece Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas, y el padre dice, mira, este es mi hijo amado, y quiero que de ahora en adelante lo escuchen a él, ¿no es cierto? Mi hijo amado en quien me complazco. Le da la autoridad, exactamente. Ahora veamos qué decía Jesús acerca de su papá. Y eso lo vamos a leer en Juan 15, los versículos 19-20, y dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, cuando Jesús nos habla de cómo se relacionaba con su Padre, vuelve a mencionar el hecho de que su Padre lo ama, ¿cierto? No fue suficiente que Dios se presentara con una voz poderosa y tronante delante de la multitud y dijera, este es mi hijo, a quien yo amo, sino que después Jesús cuando habla acerca de cómo él actúa, cómo él se mueve, nos explica, yo hago todo lo que veo hacer al Padre porque el Padre
me muestra todas las cosas, y me las muestra porque me ama, ¿cierto? Porque el Padre ama al Hijo. Entonces la relación de padre e hijo es una relación donde primordialmente está ese amor del Padre al Hijo. Y aquí en este pasaje, además, está que el Padre le muestra a su Hijo todo lo que hace. ¿Por qué? Porque en esa relación de amor, el Padre confía en su Hijo y le muestra y le entrega autoridad también sobre las cosas, ¿no es cierto? Que dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y qué cosas hacía Jesús? Hacía obras del Padre, las obras poderosas y gloriosas que solamente el Padre podía hacer. ¿Y cómo lo podía hacer? Porque el Padre le daba su autoridad a su Hijo, porque confiaba en Él, porque confía en Él, porque lo ama, ¿no es cierto? Porque su Hijo era una prolongación, es una prolongación de Él mismo. Entonces, lo que quiero establecer con estos pasajes es que la relación de papá e hijo es primero que nada una relación que se basa en el amor del padre al hijo. Y después vamos a ver cómo responde el hijo al padre, ¿cierto? Pero lo importante aquí es entender que nuestro Padre, el Padre Celestial, ama al Hijo, a Jesucristo, profundamente con un amor enorme, intenso, de tal manera que se manifestó en su Hijo y le mostró todas las cosas que él tenía que hacer y estuvo con él en todo momento, excepto cuando se subió a la cruz para recibir nuestros pecados. Entonces, la relación de papá, de nuestro papá celestial con su Hijo Jesús, era una relación de amor intenso, una relación de delegarle, ¿no es cierto?, de entregarle su herencia, de mostrarle su amor también a través de que confiaba en él y le entregó todo. Ahora vamos a ver cómo eso se traduce en nuestra relación con el Padre. Y para eso vamos a ver los versículos que están en Juan 3:16 y Juan 1:12, que son versículos ultra reconocidos, los clásicos de las primeras 3 semanas de todo cristiano que va a la escuela dominical, ¿no es cierto? Le enseñan estos versículos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Y en el título que puse, Jesús vino para recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que me dio? ¿Qué fue lo que Dios tomó en cuenta para recuperar lo que se había perdido? Su amor. No nuestras obras, no nuestros hechos, no nuestros méritos, sino que su amor. Juan 3:16 nos explica claramente por qué envió a su Hijo unigénito para que tuviéramos vida eterna, ¿no es cierto? Y no nos perdamos si es que creemos en Él, por su amor. Porque Dios amó al mundo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en qué se traduce para nosotros ese amor de Dios. Y eso lo dice claramente Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, o sea, los mismos que están arriba, que no se pierden, sino que tienen vida eterna, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí establece que no todos son hijos de Dios, pero los que creen en su nombre, el Señor les dio la potestad, ¿no es cierto? Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿para qué nos vino a rescatar Cristo? ¿Qué fue lo que vino a recuperar Jesús? Nuestra relación con nuestro papá. ¿Cierto? No solamente que no nos fuéramos al infierno, sino que es algo mucho más profundo. Porque Cristo no vino solamente para rescatarnos del infierno, sino que vino para rescatarnos del papá que teníamos antes, ¿no es cierto? Que era Satanás,
y tengamos nuestro nuevo papá que nos adopta como hijo. Entonces, en el siguiente versículo, que está en 1 Juan 3:1, expresa esto que, leamos lo primero, dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, la paternidad de Dios con nosotros es igual al amor. Dice, pero fíjense en el tamaño, la dimensión del amor que nos ha dado el Padre para que Él nos haya adoptado como hijos suyos, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre para que, siendo nosotros malos, pecadores, traicioneros, envidiosos, llenos de malos pensamientos y lo que éramos antes, ¿no es cierto? Cada uno llene con lo suyo, nos amó de tal manera que no solamente nos rescató del infierno, sino que se quiso relacionar con nosotros como papá, como se relaciona un papá con un hijo, y como se relaciona él con el primogénito, ¿no es cierto?, que es Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, si somos cristianos, es porque Dios escogió relacionarse con nosotros como un padre y a través del vínculo del amor. Él podría haber escogido salvarnos y que nosotros nos transformáramos en sus esclavos, o salvarnos y que nos transformáramos en allegados o conocidos. Pero el Señor no hace nada a media, ¿cierto? Y lo que decidió es que si yo los voy a rescatar a ellos y me voy a relacionar con ellos, los voy a adoptar como hijos y yo voy a ser su papá. Y los voy a amar como tal. Entonces, Juan dice, maravíllense del amor que nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Tómenle la dimensión, tomen el peso de todo lo que el Señor ha tenido que arriesgarse con nosotros para ser nuestros papás. Y aquí en Gálatas 4, 6, 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Porque somos hijos, dice este versículo, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: papito, desde dentro de nosotros. Pone esa esencia de su Hijo. El Espíritu es todo lo que es Cristo, ¿no es cierto? Es todo lo que mueve a Cristo a cumplir la palabra de Dios, a hacer todas sus obras. Ese Espíritu está en nosotros y clama desde dentro de nosotros: papito. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque Dios nos adoptó como hijos por su amor. O sea, el Señor nos adoptó, pero además de adoptarnos, puso su ADN, que es su Espíritu, el Espíritu Santo de su Hijo, en nosotros para que seamos hijos verdaderos. No hijos de segunda clase, sino que hijos con el mismo ADN de nuestro papá, con el mismo ADN de nuestro hermano primogénito, que es Cristo. Y fíjese lo que dice el 7: así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y yo me pregunto, y esto yo lo dije antes en una reunión de la iglesia, pero como dicen por ahí, los porotos recalentados son más ricos, son mejores, ¿no es cierto? Los frijoles recalentados, para los que no entienden la palabra poroto. ¿Por qué vivimos como que no tuviéramos papá? ¿Por qué vivimos como huérfanos? Si tenemos un papá que nos ama,
Nos ama tanto que dio la vida de su único hijo por nosotros. Nos ama tanto que ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, arriesgándose con nosotros, arriesgándose de que nosotros lo ensuciemos con los pecados que traíamos, con el mal carácter que teníamos, con las malas costumbres que teníamos. Él se arriesgó y puso su Espíritu Santo en nosotros y nos transformó en hijos y también nos dio una herencia por medio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tememos como si no tuviéramos papá? ¿Por qué andamos por la vida con temor como si no tuviéramos papá? ¿Por qué tememos el futuro? Y esto es tan vivo hoy día, que estamos viviendo situaciones difíciles donde los recursos se nos están acabando, donde La gente pierde su la trabajo. gente pierde su trabajo, pierde la fuente de su ingreso, y empezamos a tener miedo y no nos acordamos que tenemos un papá que nos ama inmensamente, que nos ama tanto que dio a su único hijo por nosotros. Un papá que quiere relacionarse con nosotros y su deseo de relacionarse con nosotros es a través del amor y para que nosotros podamos amarlo a Él, se asegura de que nosotros lo amemos poniendo su Espíritu Santo para que le podamos decir papito. Entonces, ¿por qué andamos con temor? Como si fuéramos huérfanos, siendo que tenemos un papá que es el dueño de todo, del cielo, de la tierra, del futuro, del presente, del pasado, de la historia, y nos ama y está con nosotros. ¿Y saben por qué Dios se relaciona con nosotros por amor? Porque es su naturaleza. Porque está en su naturaleza amar. Porque sabemos que Dios es amor. Y eso lo leemos en 1 Juan 4, de 7 a 10, que dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Dios escogió relacionarse con nosotros a través del amor? Porque Él es amor, porque su naturaleza es amor, porque no podía relacionarse de otra manera con nosotros sino como un papá que ama a sus hijos. Y nosotros andamos como huérfanos por la vida, como que no tuviéramos papá, sino que tenemos un papá inmenso y que está a favor nuestro y que nos ama. Y esa relación con nuestro papá, que es una relación que se debe practicar como la practicaba Cristo, que estaba en permanente comunión con Él. Dice aquí Juan que se multiplica en nosotros. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si has nacido de Dios, si conoces a Dios, entonces has recibido su amor. Y si has recibido su amor, ese amor de Dios se multiplica en ti. Entonces puedes amar a los demás. Pero si no amas es porque no has conocido a Dios. Y ahí cada uno de nosotros tiene que poner una señal de alerta y pedirle al Espíritu Santo que te revele, que discierna tu corazón. Si es que no amas, ¿por qué no amas? ¿O estás amando? ¿Amas con el amor de Dios o necesitas a las personas? ¿Amas a tu esposa o la necesitas? ¿Amas a tus hijos o tus hijos son tus fuentes de orgullo solamente? Son tus trofeos.
Porque dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que conoce a Dios se impregna de Dios. Y la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros. Y después dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿No es cierto? Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, Dios no nos vino a rescatar porque nosotros siempre lo amamos. Dios no nos vino a rescatar porque siempre hubo algo en nosotros que lo buscó permanentemente, sino que por el contrario, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Él encendió la llama de amor en nosotros. La verdad es que ninguno de nosotros merecía estar con Él, pero Él se olvidó de todo eso, pagó nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos amó y decidió comenzar una relación de amor con nosotros, de papá con hijo, tal como Él se relaciona con Cristo. Y ese amor de Dios se perfecciona en nosotros. Entonces seguimos leyendo en 1 Juan 4:16 y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces aquí de nuevo vuelve a decir, la esencia de Dios es amor, Él es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. La única fuente de amor es Dios. La única manera de que podamos permanecer en amor es permaneciendo en Dios y que Dios permanezca en nosotros. Pero es fácil porque Dios lo único que quiere es relacionarse como un papito con sus hijitos. Como un papá amoroso, como el mejor papá que se puedan imaginar, pero mejor que eso. Con más amor que eso. Y es un amor de papá que se multiplica en nosotros y que se perfecciona. Y eso es lo que dice en el 17, ¿no es cierto? El amor se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no es cierto? Ese amor de Dios en nosotros nos empieza a cambiar nuestro corazón para que amemos todo lo que Él ama y aborrezcamos todo lo que Él aborrece. Entonces ese amor nos lleva a obedecerlo a Él. Ese amor nos lleva a amar sus mandamientos y a querer hacerlo y a hacerlo, a cumplirlo. Ese amor nos lleva a ser como Él, como fue Cristo en la tierra. Entonces nos perfecciona, ¿no es cierto? Ese amor, Dios perfecciona el amor en nosotros y nos perfecciona para que no tengamos temor en el día del juicio. Porque esa relación de amor con nuestro papá es la que nos hace aptos para estar con Él para siempre. Por eso después dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, ¿no es cierto? El que teme es porque sabe que algo mal ha hecho. Pero si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, amamos lo que Dios ama, ¿cierto? Porque se reproduce, porque no queremos hacer nada desagradable para nuestro mayor amor, que es nuestro papá. Por tanto, no vamos a querer pecar, no vamos a querer hacer las cosas que a Él le desagradan. Por eso que el amor de Dios nos perfecciona, ¿no es cierto? Su amor se toma todo nuestro ser, esa relación de amor, esa relación con nuestro papá, toma todo nuestro ser y nos cambia por completo y nos transforma en personas, en hijos iguales a su padre. ¿Y por qué? No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él como papá nos amó primero, porque Él como papá sembró
el amor en nosotros. Y eso tenemos que entenderlo en nuestra relación con nuestro papá y también en nuestra relación con nuestros hijos. Si nuestros hijos no aman, no saben lo que es amor, es momento de enseñárselo a través de nuestra relación con él, a través de amarlo y pasar tiempo con él, a través de cultivar una relación de amor con tu hijo. Y el Padre es nuestra fuente de amor, y eso también está lo vamos a ver en varios versículos. En 1 Juan 4, 11 y 12, seguimos en 1 Juan, volvemos atrás por algunos versículos, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cierto? Aquí de nuevo hablamos de su amor que se perfecciona en nosotros. Pero vean, el versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿Cierto? Pero cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece, Dios se puede sentir, Dios puede manifestarse en nosotros si es que nos amamos con el amor de Dios. Y eso es tan poderoso para las familias, para un avivamiento de familias, ¿no es cierto? Donde podamos vivir en el amor de Dios, un avivamiento, la manifestación de Dios en nosotros. Porque si nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, quiere decir que nadie lo ha visto. Pero si viene alguien, no sé, el compañero de tu hijo, un amigo de tu hijo que no conoce a Cristo y entra a tu casa y siente el amor de Dios porque tú amas a tu esposa, porque tu esposa te ama a ti con el amor de Dios, porque tú amas a tus hijos con el amor de Dios, ese niño va a ver a Dios y va a decir, yo quiero lo que tiene esta familia. ¿Qué es eso que tienen? ¿Cierto? Y es un avivamiento que parte por la familia, que manifiesta el ADN de Dios, ¿no es cierto? Que es el amor. Dios es amor. Entonces, después en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque es imposible. Es imposible que estés lleno de amor, que tengas una relación de amor de Dios y quepa el odio a tu hermano. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Aunque es un mandamiento, pero también es un resultado lógico. Si el amor de Dios cambia todo nuestro ser, si esa relación con nuestro papá cambia todo lo que somos, eh, ¿cómo podemos odiar a nuestro hermano? Eso lo ve uno en el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, porque como decías tú antes y como también compartiste en la reunión que hablamos de este tema, el amor del Padre por su Hijo fue tan inmenso, tan grande, que también el Hijo fue capaz de amarnos a nosotros hasta la muerte. Y ese amor que él tenía de su Padre lo hizo permanecer ahí para dar su vida por nosotros. Y nosotros éramos sus enemigos en ese momento. Incluso el amor de Cristo manifestándose con quienes lo traicionaron, con quienes le gritaron crucifícalo, su misericordia, su anhelo de traer salvación y de perdonar a sus enemigos. Es lo que vemos también ahí, o sea, no podemos amar de esa manera sin el amor de Cristo, porque no es algo que pueda nacer de nuestro propio corazón. Y es algo que vemos en Cristo, porque Cristo hizo todo lo que vio hacer a su Padre, porque Cristo tenía la naturaleza formada por su Padre, por medio de su relación de amor con Él. Entonces, así como
el amor del Padre estaba en Cristo y Cristo pudo manifestar su amor de manera tan inmensa como morir en la cruz por sus enemigos para adoptarnos como hijos, para poner su simiente en nosotros. Nosotros tampoco podemos amar a nadie, ni siquiera con nuestras mejores intenciones, si no tenemos el amor de Cristo, si no tenemos el amor de Cristo, el amor del Padre en nosotros, si no está siendo Cristo formado en nuestros corazones. No podemos amar a nuestros hijos, no podemos amar a nuestro esposo, no podemos amar a nuestra familia, a nuestros amigos, no podemos amar a nadie si no tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros, si no tenemos el amor del Padre dentro de nosotros, cuando es formado Cristo en uno. Mucho menos vamos a poder amar a nuestros enemigos, mucho menos vamos a poder orar por nuestros enemigos, tener misericordia de ellos, para orar por ellos, para que puedan volver su corazón al Señor, si no tenemos el amor del Padre en nosotros. Fíjense lo que decía Jesús cuando estaba avisando que ya no iba a estar con sus discípulos, pero les deja un modelo. Entonces en Juan 13, 33 al 35 le dice, y está hablando con sus apóstoles, que eran sus amigos, los que habían vivido 3 años con él. Y le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cierto? Y está hablando de que va a ser crucificado y ya no va a estar con ellos, como Jesús, ¿no es cierto? Como el que estaban ahí. Sabemos que en otra parte les dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar otro que los va a consolar, ¿no es cierto? Que va a reemplazar mi presencia, que era el Espíritu Santo. Pero en este momento les está hablando de que se va, pero les deja un mandamiento a ellos, para que ellos cumplan mientras él no está. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjense en esto, dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En el fondo Jesús está diciendo, miren, este es el sello de un hijo de Dios, el amor que se tienen los unos con los otros. El sello de un hijo de Dios es el amor de Dios, porque el amor de Dios es la esencia de Dios, porque Dios dijo, yo soy amor, ¿no es cierto? Dios es amor. Forma parte de su misma esencia. Entonces, el sello de los hijos de Dios, el sello de los hermanos de Cristo, es el amor. Que nos amemos unos a otros. Pero no podemos amar unos a otros si no tenemos esta fuente de amor que es nuestro papá. Por eso que se ve tan poco hoy día esto. Porque nos hemos olvidado de lo más importante, que es estar a los pies de Cristo. ¿Cierto? Cuando Jesucristo le dice a Marta, Marta, está afanada y atareada, pero yo no le voy a quitar a María lo que ella tiene, porque ella ha escogido la mejor parte, ¿cierto? Que era estar sentada a los pies de Cristo, escuchando y maravillándose de todo lo que él hablaba, teniendo una relación con él, aprovechando el tiempo de relacionarse con él. Por eso que es tan difícil ver en la iglesia de Dios el amor, y vemos que los cristianos van por las bendiciones, por la prosperidad, por la, no sé, cualquier cosa, menos por tener una relación con Dios. Por cumplir ese deseo de Dios de que seamos como Jesús. Porque no hemos olvidado de tener una relación con nuestro papá. Entonces, todo esto que hemos leído, este mandamiento que Cristo nos da de amarnos unos a otros, no lo podemos cumplir si no estamos en una relación con nuestro papito. Si no estamos siendo constantemente llenados con su amor.
Y para terminar, veamos lo que está en 1 Corintios 13, del 8 al 13. Todos sabemos, por lo menos los que llevan tiempo yendo a la iglesia, que 1 Corintios 13 es el pasaje del amor, ¿no es cierto? Donde describe cómo es el amor de Dios. Si ustedes quieren saber cómo es el amor de Dios, léanlo completo, porque lo que yo quiero leer ahora es otra cosa. Es lo que viene a partir del versículo 8, cuando dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿No es cierto? Y aquí en 1 Corintios 13 habla de la preeminencia del amor y que podemos tener todos los dones, podemos hacer sanidades, milagros, podemos hablar en lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, no somos nada. ¿Y por qué? Porque está hablando de la relación que como hijos necesitamos con nuestro papá. Porque el amor puede morar en nosotros solo si tenemos una relación con nuestro papito, si nos llenamos diariamente de ese amor. Como lo hacía Cristo, que Cristo terminaba de predicar y después oraba por todos los enfermos que había en un pueblo y terminaba a las 2, 3 de la mañana y después se levantaba de madrugada para estar con su papá para enfrentar un nuevo día, ¿no es cierto? O sea, él sacrificaba horas de sueño por estar con su papito, porque lo necesitaba. Si él siendo santo y perfecto necesitaba a su papá, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar con él? ¿No es cierto? Y esto es lo que recalca este pasaje que acabamos de leer, que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios, porque Dios nunca deja de ser. Y dice, las profecías se van a acabar las lenguas, la ciencia se acabará, se van a acabar las campañas evangelísticas, se van a acabar los ministerios, los encuentros juveniles, los encuentros de matrimonio, los encuentros de adultos mayores, los círculos de oro, se va a acabar todo eso. Se van a acabar todos los dones. Y lo único que va a quedar es nuestra relación con nuestro papá. ¿Y qué lugar le estamos poniendo a nuestra relación con nuestro papá? Porque algunos creen que están cumpliendo con la obra de Dios haciendo su obra evangelística. Entonces, no, yo no oro tanto, pero yo le predico a todo el que encuentro en la calle, y te has olvidado de lo único importante, que es estar con tu papito, porque tu papá te quiere amar y te quiere llenar de amor, y porque quiere que estés listo para que cuando el día que Él venga y se acaben las profecías, se acaben las lenguas, se acaben las campañas evangelísticas, tú tengas tu relación con Él, tu relación de amor con Él. ¿Cierto? Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿no es cierto? Porque dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, lo que no conocemos, el Espíritu Santo nos revela y profetizamos. Pero cuando ya lleguemos al conocimiento de todo, cuando Dios se manifieste en su plenitud, eh, venga a buscar a su iglesia y pase todo lo que tiene que pasar en el final de los tiempos, ya no va a haber nada más que profetizar. Lo único que va a permanecer es nuestra relación de amor con nuestro papá. Y en el 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque cuando pase todo, cuando nos encontremos con Dios cara a cara, ya no vamos a necesitar fe. No vamos a necesitar tener la certeza de lo que no se ve, porque lo vamos a estar viendo. No vamos a necesitar esperar más, porque ya va a estar todo hecho. Lo único que nos va a quedar es nuestra relación con nuestro papito, con nuestro Abba Padre. Entonces,
¿Cómo, cómo llegamos a ser los papás que nuestros hijos necesitan? Y una vez más, volviendo a los pies de Cristo, volviendo a tener una relación de amor con nuestro papá, volviendo al primer amor. Si ustedes han leído Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias, la primera carta es la carta de los Efesios, le dice: yo sé que tú trabajas, que te has esforzado, que has probado a los mentirosos, has descubierto a los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son, pero tengo una cosa contra ti, que te olvidaste del primer amor. Que trabajas súper bien, eres súper evangelístico, aperrado, te sabes muy bien la palabra, sabes discernir eh, espíritus contrarios a Dios. Todas cosas maravillosas y buenas y que se obtienen estando con Dios, ¿cierto? Pero dice: pero te olvidaste del primer amor, te olvidaste de dónde venías, de dónde te saqué, y el amor que despertó en ti cuando Señor te rescató, cuando yo te rescaté. Entonces, cuán importante que volvamos a tener una relación con el Padre, que volvamos a emocionarnos como el primer día, y que desde ahí cultivemos una relación de amor cada vez más grande con Él. Todo esto es tan importante que lo meditemos, que oremos y le pidamos al Señor que nos revele, porque son tiempos que son urgentes. Estamos en tiempos que el amor que decimos tener por el Señor tiene que ser verdadero. Y tiene que ser verdadero, tiene que ser suyo, no puede ser fingido, no puede ser humano, porque el amor es lo único que nos va a hacer ser fieles hasta el fin, cuando las cosas se compliquen. Y estamos en tiempos en que el Señor está viniendo cada vez con más fuerza, el Señor está permitiendo todo esto en su amor y misericordia para que la gente se acerque a Él, para que la gente se reconcilie con Él, para que nosotros estemos despiertos a ese amor tan inmenso que Él ha derramado sobre nosotros. Son tiempos en que no podemos fingir que amamos, porque cuando tengamos que escoger entre la vida y la muerte, solo el amor nos hace ser fieles en esas circunstancias. Entonces estamos llamando a que busquemos revelación en torno a esto, a que busquemos en la intimidad que el Señor nos muestre este amor, que el Señor nos haga experimentarlo, que el Señor nos haga vivirlo, que el Señor nos lleve a cumplir su palabra por amor a Él, no por religiosidad, no porque es lo que hemos aprendido, no porque es nuestro estilo de vida, sino que porque lo amamos. Que todo lo que hagamos sea por amor a Él, como hemos estado hablando acá. Y si uno ve el amor de Cristo en la cruz, el amor de Cristo por quienes lo traicionaron, o cuando Cristo resucita y va a sus discípulos y les dice: estoy acá, mírenme, hijitos, ahora mi padre es su padre. No viene a recriminar la traición que habían cometido en contra de él, que todos lo habían abandonado, que lo habían negado, sino que viene feliz a mostrar que ha restaurado la relación perdida que tenía el ser humano con Dios. Entonces, esa naturaleza de amor es la que estamos llamados a tener. No estamos llamados a tener nuestro mejor esfuerzo, no estamos llamados a negarnos en sacrificio para que eso nos santifique, sino que es su amor el que hace la obra en nosotros. Es su amor el que nos perfecciona, es su amor el que nos transforma, el que nos cambia el corazón, el que nos da una nueva naturaleza. Y estamos en tiempos en que las cosas están difíciles, estamos en tiempos en que quizás muchos de ustedes están experimentando temor porque hay una enfermedad allá afuera que amenaza
con llevarse la vida y la salud de las personas. Estamos en tiempos en que la gente está sintiendo que se pone en jaque su fe y su confianza en el Señor. Tiempos en que todo lo que nos hacía tener una vida segura se mueve y tiembla. Y este es el tiempo en el que el Señor está llamando a los corazones de las personas a volverse a Él. Es tiempo en que el Señor ha hecho temblar todo para que veamos que Él es lo único que se mantiene firme. Y saben que cuando uno habla de esto y habla del amor de Dios, yo veo dos aristas y una de ellas es el poder de Dios. Su poder que nos muestra su amor, su poder sobrenatural en el que se manifiestan sanidades, en el que se manifiestan milagros, en el que vemos cosas imposibles suceder, como ver la transformación del corazón de las personas, ver la transformación del Señor en personas que nunca hubiésemos pensado que iban a ser transformadas. Ver su amor sanar gente enferma, ver su amor traer vida donde había muerte. Su amor hacer milagros enfrente de nuestros ojos. Ese amor que se manifiesta en el poder de Dios es algo glorioso, ¿verdad? Algo que nos abruma, algo que abre nuestros ojos. Razones por las cuales muchos, cuando Cristo estuvo acá, creyeron en Él por las obras que Dios hacía. Pero también está su soberanía. Y en la soberanía de Dios también se manifiesta su amor. Y en su soberanía a veces Dios hace cosas que no entendemos. En su soberanía a veces Dios hace cosas que no esperábamos o cosas que no nos gustan. Y ahí lo único que nos mantiene fieles también es conocer su amor. Cuando conocemos el amor de Dios y estamos en situaciones difíciles, en situaciones de desesperanza, en situaciones de tristeza, en situaciones en que no comprendemos por qué pasó lo que pasó, lo único que nos mantiene firmes es saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque Él todo lo que hace por nosotros lo hace movido por su amor eterno, por su amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces, claramente necesitamos conocer ese amor, ya sea para que nos gocemos y le demos la gloria cuando Él haga las cosas imposibles, y ya sea cuando estemos en persecución, en adversidad, sepamos que Él sigue siendo Dios en medio de eso y veamos su mano socorrer nuestros corazones y levantarnos en medio de la tempestad. Estamos acostumbrados como iglesia nosotros a ver el poder de Dios manifestarse sobre las personas. No es extraño que Dios sane a la gente. Tenemos nuestra mente llena de testimonios de su grandeza, de su gloria. Y también tenemos que aprender a aceptar su voluntad cuando esta es difícil. Y solo el amor. Tener la convicción de cuando la voluntad de Dios no nos gusta, tener la convicción de que es nuestro papá que nos ama. A pesar de que estemos en desacuerdo, lo más probable es que nosotros estemos equivocados, pero tenemos que tener la convicción de que nos ama y ir a estar con Él, para que nos consuele, para que nos explique, si es que nos quiere explicar, y nos consuele. Pero no podemos estar cuestionando la voluntad de Dios, porque es un papá que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor hacia nosotros, por relacionarse como papá nuestro. Así es. Como testimonio les contamos que hemos experimentado esto de manera muy cercana, porque el martes pasado no pudimos hacer streaming porque estábamos en una situación de pérdida familiar producto del coronavirus. Y el Señor se ha manifestado con tanta fuerza, con tanta intensidad, revelando su amor. Y mucha gente se sorprende
o quizás ve nobleza en nuestro corazón por la manera en la que hemos enfrentado esto, pero es su amor el que no nos permite poner en duda su voluntad. Y el Señor nos ha mostrado por medio de lo que Él nos ha hablado en los tiempos de intimidad, por medio de palabras que le ha dado a personas que nos aman, que Él es soberano y que todo lo que hace es porque Él sabe más. Todo lo que permite es porque Él sabe más, es porque nos ama, y en ese amor Él se mueve en medio de toda circunstancia. Él ve un panorama mucho más completo del que nosotros vemos. Y sus propósitos son eternos. Sus propósitos con cada cosa que nos ocurre tienen un fin en la eternidad, no solamente en este mundo natural. Entonces solamente podemos atravesar todo tipo de circunstancias para glorificarlo siempre, en la alegría, en el gozo y también en la tristeza o en la tribulación, porque Él está ahí para traer paz, para traer consuelo y para mostrarnos que Él es nuestro Padre en toda circunstancia. Así que queremos animarlos a ustedes, porque no sabemos cuántos de ustedes pueden estar pasando una situación así, pero levantar nuestros corazones y siempre buscar la revelación del amor del Padre, porque eso nos va a hacer fieles hasta el fin. Eso nos va a hacer alcanzar todos esos frutos maravillosos que Él tiene preparados para los que le aman. Así que los animamos y los animamos a siempre esperar lo imposible, porque el Señor es dueño de la vida, de la muerte, es soberano sobre el cielo, sobre la tierra, sobre debajo de la tierra, y no hay nada imposible para Él. Y también que el Señor se manifieste en nuestra familia, se manifieste en nosotros como padres, que podamos ser buenos padres, se manifieste sobre nuestros hijos, traiga orden, traiga amor, traiga restauración a la familia. Así que animemos nuestros corazones, levantémonos, busquemos estas verdades, busquemos que nos sean reveladas y sigamos adelante, siempre gozosos del Padre precioso y perfecto que tenemos. Así que les damos las gracias por acompañarnos hasta acá. Y no andemos como huérfanos. Así que sí, y aquí yo quiero que cada uno se examine a sí mismo y vea si está con temor, si está con miedo, si está con temor de lo que viene en el futuro, si tiene miedo de la enfermedad, es porque estás viviendo como huérfano. Teniendo un papá inmenso, vives como un huérfano. Entonces te invito a que vuelvas a los brazos de tu papá, a que vayas al lugar secreto y lo busques. Y se va a manifestar. Y te lo digo por experiencia propia. Porque se está manifestando, porque lo hemos vivido, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos sintiendo. Porque en este tiempo de mayor necesidad es cuando más Él se manifiesta, porque su misericordia es grande, es eterna y está siempre deseoso de estar con los que lo buscan. Así que les mandamos un abrazo a todos y esperamos que esto les haga mucho sentido y los refuerce. Hay que buscar a un papá que lo único que quiere es entrar a ese lugar secreto y darte un abrazo y recoger tu corazón y consolarlo. Quitar tus temores, quitar tus miedos, y a lo mejor la circunstancia no te la va a cambiar, pero tú vas a poder estar con paz en medio de la tempestad. Y seremos perfeccionados en ella. Amigos, un abrazo gigante. Estamos muy agradecidos de todos los mensajes que nos están mandando. No los pudimos leer porque se nos pasó el tiempo, pero que el Señor los bendiga y que refuerce su relación diaria de amor con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 8:30 en nuestra reunión y el domingo a las 11:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga. Chao, chao. Chao.